días. Estamos en el Foro Contact de Arquitectura y Empresa y tenemos la suerte de poder charlar un rato con uno de los miembros podríamos decir, del equipo, de uno de los equipos, y voy a utilizar un término futbolístico, uno de los equipos fundamentales de la nueva arquitectura alicantina. Todavía me acuerdo del impacto que tuvo su primer trabajo, la estación del tram, a nivel informático, cómo los alumnos de la escuela posteriormente querían ponerse en contacto con ellos y en algún caso vinieron a la escuela y estaban encantados. Han hecho muchísimas más cosas. Yo creo que es uno de los equipos que tiene un resueno, masa internacional. No voy a hablar de sus obras. Sí que quería preguntarle de entrada, porque el equipo son 3 Andrés Silanes, Fernando Valderrama y Carlos Bañón, pero últimamente los proyectos los firmáis vosotros 2. Y yo sé que estáis en contacto y que hacéis proyectos entre los 3. Sé también que Carlos viene mucho por aquí y además es una estrella este fin de semana, por ejemplo. Y ha dado algunas conferencias en el colegio súper interesantes y súper multitudinarias, porque él tiene muchísima capacidad. Entonces, lo primero sería que nos contaras un poco la trayectoria de vuestro estudio y, en segundo lugar, esa relación abierta entre a veces se incorpora Carlos, o a veces no, o cómo trabajáis a tanta distancia, porque de aquí a Singapur hay unos cuantos kilómetros. Bueno, lo primero, dar las gracias a Arquitectura y Empresa por invitarme, y luego a Juan, que me ha dado mucha alegría verle, porque fuiste profe mío, y de Carlos y de Andrés también, ¿no? Sí. Y digamos que eres un buen conocido del estudio también, y sé que estuviste al principio de los orígenes, y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Yo creo que nos has puesto demasiado bien, ¿no? Yo creo que nosotros somos un estudio que se dedica como a hacer con mucho cariño todo su trabajo, a tener la implicación más profunda que nos permite nuestro saber, nuestro conocimiento con la arquitectura, y a poner siempre en primer punto el proyecto de arquitectura, incluso por encima del cliente, aunque siempre al final va dirigido al cliente, ¿no? Pero al final para nosotros intentamos que el proyecto sea lo que dirija un poco el proceder, ¿no? El estudio, como has dicho y sabes, somos 3 arquitectos, fundamentalmente los fundadores, Carlos, Andrés y yo, que encima fuimos los primeros en acabar en la escuela de Alicante, si no los primeros, los segundos, pero yo creo que no habían salido más... La primera tanda, no habían salido más de 3 arquitectos cuando nosotros acabamos, y por el destino pues montamos Subarquitectura hace ya, pues que creo que va a ser 20 años, ¿no? Más o menos. 20 Fácil, años. sí. Carlos hace, pues yo creo que ya hará unos 10, 8 años, una cosa así, encontró una oportunidad profesional y personal muy potente en irse a Singapur, y nosotros entendimos que no era necesaria una ruptura del estudio, sino que siempre habíamos trabajado de manera muy libre, muy abierta, nos llevamos excelentemente bien, y entonces de alguna manera siempre ha seguido colaborando en el estudio y siempre ha estado presente en los trabajos del estudio. Obviamente, el día a día, nosotros que no dejamos de ser un estudio local aquí en Alicante, pues el día a día de la cotidianidad del estudio, pues estamos más presentes Andrés y yo. Pero ahora, gracias a también que él va cogiendo rodaje fuera, pues hemos tenido la suerte de poder participar en algún proyecto internacional que ha venido de la mano de él, como las bodegas que estamos haciendo, el hotel para unas bodegas que estamos haciendo en el Valle de Guadalupe, en México, o incluso un proyecto que estamos también ejecutando ahora en Singapur. Es decir, nunca, o sea, la manera de colaborar siempre va a estar ahí. Su arquitectura sigue siendo lo que tenemos en común los 3, no la suma de los 3, que es una cosa que decimos mucho, ¿no? Que es más reductivo, ¿no? que acumulativo, y una relación preciosa y normal. De hecho, estuvo este fin de semana. En los últimos proyectos, y concretamente 2 que os acaban de premiar en la última convocatoria del Colegio de Arquitectos, de Arquitectura Reciente de Alicante, tocáis 2 temas que a mí me parecen particularmente interesantes. En FASEFI, las oficinas del Panoramis, abordáis el tema de la reutilización de la arquitectura moderna. Una arquitectura moderna que ha sido obsoleta, y no sé si además ahora hay una segunda fase y está ampliándose la obra o algo así. No, bueno, ahora estamos haciendo en el mismo Panoramis eran 10 cines que estaban totalmente obsoletos, entonces tuvieron la idea de convertirlos en un coworking. Dentro de coworking hay unas zonas comunes donde están, digamos, la gente más
más individual, y luego se están yendo empresas potentes allí. Sí, pues yo respecto a ese proyecto quería que me hablaras un poco, porque yo sé además que en el caso concreto de Andrés tiene mucho interés, en cómo abordar el tema de la recuperación y la rehabilitación de la arquitectura moderna. De la arquitectura que en los años 60, los años del desarrollismo, con la arquitectura de Guardiola, etcétera, la rotonda, todos aquellos proyectos, y que ahora necesitan no solamente ponerlos en valor, que vosotros estáis precisamente en esa labor, sino intervenir en ellos. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es reducir la nostalgia también, ¿no? En este tipo de intervenciones. Nosotros nunca somos arquitectos de estilo. Yo creo que no. Es verdad que el proyecto de FaceFi tú lo ves y claramente podría ser de arquitectura moderna de hace 60 años, ¿no? Porque es como muy simple en los conceptos. Creo que apenas utiliza 3 materiales, que es la madera, el CLT, que es al final es el forjado, pero es la cubierta, vidrio, que es una cinta de vidrio. Sí, pero ahí hay un pozo de proyecto y luego, claro, y luego es la concepción de cómo entramos en un volumen tan grande del cine cuando tenemos un espacio como toda la zona de Espigón, que es muy controlada de altura, ¿no? Es un poco para nosotros ese proyecto es la transición entre ese espacio y cómo fluye hacia un volumen tan grande como es el cine sin perderte, ¿no? Teniendo controlado un poco todos los elementos. Y sí que ha sido un trabajo que nosotros estamos súper orgullosos porque digamos que para llegar a esa simplicidad formal o material que se ve, hay un trabajo técnico detrás, obviamente no solo nuestro de subarquitectura, sino que hemos sido asistidos por ingenieros potentes, una constructora, la voy a citar, que es Lacuan, que son los que venían también de hacer las cosas con Javier García Soler hace muchos años, que tiene un conocimiento técnico brutal. Nosotros siempre decimos que vamos en cohete con ellos, ¿no? Entonces, la suma de todo eso ha permitido que el edificio se vea con esa simplicidad y esa sencillez que tiene y que se entiende muy bien, yo creo, lo que queríamos conseguir, ¿no? El otro proyecto que quería que me comentaras, también premiado en ARA, es el tratamiento de un espacio público, en concreto la recualificación y el rediseño de toda la zona de allá arriba, de la Sagrada Familia, de Padres Pla. Además, con una manera de tratar lo verde completamente distinta a la tradición del jardín de Chespa, que yo creo que está triunfando, que está extendiéndose aquí en Alicante de una manera muy positiva. ¿Qué me puedes decir? Yo lo vinculo con todo el tema del manifiesto del tercer paisaje de Gilles Clement y todo esto. Sí, ahí claramente es como hacer la ciudad porosa y generar estas 2 plazas nuevas, porque el proyecto contiene como 3 puntos. Uno es la calle lineal, que ahí hemos sido, yo creo, pragmáticos, no, ultra pragmáticos, porque es una parte de la ciudad... Pero funciona, ¿eh? Sí, pero porque es una ciudad muy desordenada, ese tramo de ciudad muy desordenado, es crudo, es duro, hay sucesivas construcciones de los años 80, 90, y ninguna está bien. Entonces dijimos, aquí tenemos que ser como muy pragmáticos, tomar 3 decisiones muy bien tomadas, y de ahí sale la línea como con una sección tipo prácticamente repetida a lo largo de esos 700, 800 metros de calle. Intentamos no tener peldaños para el peatón y que todo fuera en plataforma única. Sí. Y luego generar estas 2 plazas nuevas, que ahí es donde un poco apretamos con el tema de la vegetación, del cariño, del diseño urbano, de la movilidad, del espacio público por excelencia, ¿no? Porque es que era un barrio que adolecía de espacio público, pero necesitaba esas 2 plazas, ¿no? Y aún así costó con los vecinos hacerles entender que necesitaban esas plazas. Pues porque siempre quitas plazas de parking. Entonces dices, ya llegará, ¿no? Y lo disfrutan. Sí, pero yo me iba pasado porque yo antes para volver a mi casa desde el estudio no pasaba por Padres Pla, pero ahora muchas veces por esto de, bueno, a ver, joder, yo he visto a gente que nos ha criticado durante la hora, que está ahí con su perro y sus niños paseando y dices, tío, con la guerra que nos habéis dado. Entonces, yo creo que estas cosas también van siempre muy a medio y largo plazo. También porque los árboles se plantan, ya sabes, muy pequeñitos, se plantan que es casi una maderita. Sí, no, bueno, los jardines tienen que crecer, y necesita tiempo. Y tiempo también para la gente que entender que el haberles quitado el coche no ha sido un agravio a sus vidas, sino que ha sido una cosa que va a funcionar en Uno de los primeros proyectos que hicisteis, recuerdo yo que lo presentasteis en el Colegio de Arquitectos de aquí, fue las gradas del Rico Pérez, sí. El estadio del Rico Pérez. Sí. Yo sé que tú eres futbolero, ¿juegas al fútbol? Sí, seguimos. Sí. Y lo que te quería preguntar es que cuando vas como usuario, como futbolista, como jugador del fútbol, a un campo de fútbol, a un estadio, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que le pedirías al arquitecto
que hiciera aquello, o qué es lo que tú como arquitecto dirías, esto está hecho de una manera o de otra? Habéis intervenido en varias cosas en un estadio yo lo tengo muy claro. Otra cosa, por ejemplo, la pista de atletismo de Elda que hicimos, que ahí ya es otro tipo de reflexiones, que subes, que potencias. Bueno, pero en un estadio... hacer, por lo visto, no está terminado. No, sí, está terminado. Sí. Pero en un estadio yo ahí soy también como pragmático. Yo lo que pido es que sea el estadio un poco a nivel usuario, a nivel jugador y a nivel... Sí, claro. A nivel arquitecto, ¿no? Que te permita la concentración en el partido. Es verdad que nosotros a lo largo de nuestros años hemos hecho algún diseño más que otro de estadio y, digamos, olvidamos esta parte personal porque ya hablamos más de ciudad, porque al final son piezas muy grandes y obviamente hay que vincularlas al urbano y a la ciudad. Y yo creo que ese carácter que tenemos aquí, mediterráneo, abierto, alicantino, acogedor, pero enhorabuena disperso. Para los del Hércules que han subido. Sí, es cierto, sí. Y yo creo que hay que siempre un poco entender las condiciones de contexto. Una de las primeras, quizá el primer contacto que tuve yo con Andrés, precisamente, fue una especie de taller que los alumnos de Valencia me propusieron que les dirigiera en Tabarca. Y yo les puse como condición que se tenían que incorporar también alumnos de Alicante. Vinieron Carlos, Pepa y Andrés. Estudiantes era esto. Estudiantes de primero, claro. Lo primero que me dijeron es que ellos eran estudiantes de primero y los otros eran alumnos de quinto y de cuarto y de quinto. Que cómo iban a... Digo, no os preocupéis, esto es un taller y vais a... Y posteriormente, el hotel de Tabarca, del Santa Creu, ha vuelto a Tabarca. ¿Qué piensas tú respecto al hotel y alguna anécdota de esa...? Pues eso, fue una aventura estupenda el hotel. Premiado además por los arquitectos. Sí, y en la Bienal también creo que estuvo. Fue una joya, una maravilla poder hacer. Era simplemente, imagínate, los lunes por la mañana teníamos la visita de obra, entonces en vez de irte al estudio a trabajar, el constructor te ponía un barquito, lo primero que hacía era invitarte a un desayuno, luego íbamos a la obra. Entonces la experiencia fue brutal y además es que creo que era un proyecto que le solucionaba muchas cosas a la familia que le hicimos. Ellos tenían un restaurante, entonces digamos que tenía muy bien montado, tenía hasta 3 turnos en verano, ya sabes cómo se pone eso, pero necesitaban algo más que la gente después pudiera, no sé, dormirse una siesta o quedarse en el hotel. Entonces es un hotel muy pequeñito, incluso ellos no lo tenían claro, el proyecto no plantea ningún pilar en planta baja precisamente por si no funciona y que pueda ser también un restaurante, que es lo que ellos saben hacer, que es restauración. Y bueno, anécdotas, si quieres te cuento una de ahí, muy graciosa, la contamos mucho, pero ahí el constructor no había dónde elegir. O sea, el constructor tiene que ser de la isla porque son los que controlan, ¿no? Además, estos son como los piratas de la isla, ¿no? Y la verdad que saludo desde aquí a Tano. Hola, Tano, si me ves. Es un tío que al final hemos acabado siendo muy amigos, se portó de maravilla. Y fíjate cómo se portó, que durante el proceso la estructura es una estructura metálica y obviamente había que traer la estructura desde un puerto, ¿no? Y el proyecto es una pieza de 9×16 alargada, muy sencillita, pero tiene una cercha arriba de la que cuelga la planta primera, por si teníamos que dejar diáfana la planta baja. Entonces había una viga de 16 metros. Entonces nosotros durante toda la obra decíamos, oye Tano, la viga de 16 metros, por favor, esto es súper importante. Sí, no os preocupéis. Desde el principio, oye Tano, es súper importante que la viga esté bien, que todo. Es una viga de 16 metros, sí. Entonces llegamos una mañana a la visita de obra, vimos la viga, y claro, el tío le habíamos metido tanto miedo que se trajo la viga de 16 metros ya montada, cogiendo 2 barcos en paralelo. O sea, el taller lo montó aquí. No, o sea, la trajo montada con un transporte especial desde Albacete, contrató a 2 barcos puenteando a la Guardia Civil para que no le pillaran porque no podía hacer eso ilegal, y en 2 barcos en paralelo con la viga de 16 metros tumbada. Y entonces yo le dije, claro, me dio vergüenza decir eso, pero digo, Tano, joder, si la podíamos haber soldado aquí, 8 y 8, te mato, no sé qué. Claro, pero o sea, para que veas un poco la implicación que tenían en hacerlo bien. Él realmente quería hacerlo muy bien y esas cosas se notan. Cuando un tío se propone hacerlo muy bien, eso es importantísimo. Lo tienes hecho. Y era la más mínima pega, el tío... No ¿Qué arquitectos te interesan? ¿Te interesa, por ejemplo, el último premio Pritzker? Sí, ahora estábamos hablando ahí fuera, se ha perdido un poco el orden, ¿no? Yo creo tú que también, a ver, no sé si te pregunto, pero ahora están las redes, Instagram, no hay jerarquía, o sea, no, tenemos que recurrir al premio Pritzker, ¿no? Pero
Ya no hay casi revistas de arquitectura. Al final, Bueno, es que además yo creo que la arquitectura hay que visitarla. ¿Visitáis arquitectura? Sí, intentamos visitar. Mira, ahora en 2 días nos vamos a Copenhague, el equipo de fútbol, 22 arquitectos, y tenemos un tour por todas las obras de Vic. Bueno, es que el equipo de futbolistas del Colegio de Alicante es famoso. Bueno, ha recorrido medio mundo. Claro, es que nosotros nos vamos a jugar al fútbol, esa es la excusa, pero luego a hacer visitas culturales. O sea, somos un equipo sociodeportivo, ¿no? Entonces, siempre intentamos, lo que te permite la vida familiar y personal, obviamente, siempre menos de lo que nos gustaría, pero siempre intentamos. Y eso, por ejemplo, lo del equipo es una vía muy potente que tenemos para viajar. Una buena excusa porque para viajar. Ya, a nivel familiar lo tenemos ya como dado por hecho, ¿no? Dado por sentado, que nos dejan, digamos. Entonces nos vamos y lo disfrutamos mucho. ¿Volvéis sobre las obras que habéis hecho hace 10 años? Sí, volvemos, porque somos locales. Para ver, primero, cómo han cambiado, sí. Segundo, cómo se han readaptado, y en tercer lugar, qué aprendéis de ellos, ¿no? Volvemos, a veces con un poco de sufrimiento, la verdad, porque el mantenimiento, por ejemplo, obra pública, el mantenimiento no es tan bueno como debería ser. Ya lo sé. Y a veces vas y dices, te pones nervioso, pero sí, yo creo que hay que volver con dignidad. A mí me gustaría, por ejemplo, yo morirme y poder pasar por cualquiera de los edificios que hayamos hecho nosotros sin poder bajar la cabeza o apartar la mirada, ¿no? Yo creo, y no solo digo por el mantenimiento, sino también por el sentirte orgulloso de lo que haces. Y creo que de momento puedo hacerlo en todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué te gustaría que te encargaran? ¿Qué obra te gustaría hacer? Dice, oye, estaría encantado que entrara un promotor y me encargara... Pues, yo creo que nosotros, lo que es proyecto, creo que hemos hecho de casi todas las tipologías. Creo que no hay ninguna, aunque sean concursos perdidos, obviamente, o encargos fallidos, ¿no? O las pero torres nos faltaría a lo mejor la maravillosa aquella torre de Guinea. Claro, hemos hecho la torre más alta del mundo, o sea que... Pero yo creo que... Pero no otra cosa es construido, obra. No, obra, pues... ¿Qué te gustaría decir? Oye, pues a mí me gustaría hacer una iglesia. Algo que dé culto a lo sagrado, a lo espiritual. Estamos haciendo alguna capilla, en el proyecto de México tiene una capilla, tenemos otro proyecto en Polop que también tiene algo de eso, pero el típico clásica iglesia, así, ¿no? Es que no es un mal proyecto. No es un mal proyecto, ¿no? O sea, todavía... Es difícil que te lo encarguen ahora. Todavía en las ciudades europeas, el edificio más importante que se ha construido nunca es la catedral. No, tú te vas de viaje a Milán y vas a ver el Duomo y vas a ver... cualquier... Pues muchas gracias, Juan, Fernando. Estar aquí hablando contigo es siempre maravilloso. Pasa los recuerdos, darle recuerdos también a Andrés y a Carlos, de mi parte, y nos volvemos a ver en otra ocasión para que me cuentes más cosas. Gracias, Fernando. Gracias.